Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 10 de marzo. Estamos en el tercer encuentro eh, sincrónico con ustedes los estudiantes, después del de pasado viernes y después del asincrónico que hubo al principio. Eh, Voy a compartir aquí con ustedes lo que tenemos para hoy. Tenemos bastante trabajo para hoy. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolver dudas de esta segunda semana de trabajo en modelo declarativo, que tiene que ver con, según lo que está previsto, que tiene que ver con los conceptos de procedimientos y registros y con lo que hay en la semántica del lenguaje núcleo. Pero si tienen alguna pregunta de los dos temas anteriores, no hay ningún problema porque no hemos hecho un quiz de eso, entonces lo podemos hacer ahora. Y que tienen preguntas antes, pues las hacemos antes. Luego de eso, nos ponemos a de resolver todas las dudas que tengan, no antes, nos ponemos a hacer el quiz, eh, los quizzes que tenemos pendientes de la semana pasada y el de esta semana. Y luego vamos a hacer el, el taller de entrenamiento para que sepan cómo funcionan los talleres y cómo es lo de la evaluación por pares y esas cosas. Y quedamos listos para enfrentarnos al taller de programación declarativa, para el cual hay 2 semanas a partir del próximo lunes. ¿Listo? Entonces, no quiere que no puedan empezar este fin de semana. Pueden empezar este fin de semana, pero digo, ahí, solamente para dar la fecha precisa es hasta el 20, creo que es hasta el 26, ahorita miramos, de marzo. Entonces, los escucho en sus inquietudes. Eh, para hoy tenemos el tema de procedimientos y registros como valores básicos. Para hoy tenía el video sobre el lenguaje núcleo y la semántica del lenguaje núcleo y cómo se expresa la semántica del lenguaje. Entonces, pues no sé si tiene alguna duda, inquietud. No tiene que ser en ningún orden específico. Ah, hola Juan Marco, no te había saludado. No tiene que ser en ningún orden específico, entonces, Hola, profe, gracias. bueno, no sé quién quiere comenzar, preguntar, o pasamos a los quizzes de una, no creo que eso es lo que quieren. Profe, yo sí tengo una duda. Dale, Juan Marcos. Profe, es que no recuerdo en qué parte de los videos era, pero era cuando usted hablaba del skip, de que el skip era, ¿cómo se llama? Que Ah, suspende. sí, el skip es aquí en la parte del lenguaje núcleo, semántica del lenguaje núcleo. Entonces Sí, hay un, ¿cómo se llama? Hay una de las declaraciones del lenguaje núcleo es, ¿cómo se dirá? Declaraciones que no se suspenden aquí. Entonces hay una que es el skip. ¿Esta? sí, sí, profe, yo tenía una duda y es que, pues, como para entenderla mejor, usted sabría o más o menos me podría decir como a qué instrucción de un lenguaje más tradicional de los que usamos al día a día, a qué se parece el skip. No, 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 el skip es no hacer nada. No se parece a los lenguajes de programación estándar. Eh, no, pero ¿por qué De existe el pronto, skip? ¿Por qué existe el skip? Es muy bien la pregunta. La pregunta de por qué existe el skip es más, ah, tiene más que ver ah, con, ya demuestro. No, 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 espérese. ¿Por qué existe el skip? Existe por esto. Em, Porque existe simplemente porque existe el condicional y hay usted podría en cualquiera de los dos del condicional poner un skip y entonces tendría el if sin else o tendría el else sin if, digamos. O sea, a veces usted quiere hacer algo si sí, pero no quiere hacer nada si no. O quiere hacer algo si no, pero no quiere hacer nada si sí. Entonces, ah, ok. la manera de no hacer nada, porque el if tiene que tener if y else, obligatoriamente. Entonces, una manera de no hacer nada es decirle, pues entonces en este caso no haga nada.
Pero el Ah, skip entonces podría ser como un pass en Python. ¿Cómo un qué? Un pass. PASS, Sí. no conozco esa en Python, no la conozco. O No sea, sé pues si, nada más el ejemplo que usted puso de si el if y else, si quiero que en uno de esos casos no haga nada, yo puedo ponerle pass y él me saca. entonces lo saca, pero es que una cosa es que lo saque y otra cosa es que ejecute. Bueno, pues digamos que el programa Porque solamente también existe en if. existe ese en C++, o esas cosas que el return que lo saca del ciclo donde esté porque ya hizo return o no sé qué. Y esto no es, el skip no tiene esa capacidad de control. No, pero digamos que el return en Python también funciona, pero lo que hace es que si hay una variable que está esperando como resultado de esa función, te devuelve none. Creo que con pass, o sea, si tú haces pass simplemente, no te, o sea, el tipo es distinto, pero no estoy seguro. Ya. Por eso digo, no estoy seguro que sea exactamente ese pass. Lo que les puedo decir es que lo que hace el skip aquí es no hacer nada, porque fíjense que la semántica del skip es eh, 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 la semántica de cualquiera de cualquiera de estas declaraciones se, se especifica diciendo si estoy de primero en la pila semántica, o sea, soy la primera declaración que hay para ejecutar. Y este es el estado de la memoria del almacén declarativo. Entonces, cuando la ejecución de la declaración termine, entonces faltará por ejecutar esto. O sea, que lo que hace es falta por ejecutar lo mismo que había debajo de ella. O sea, que esa instrucción ya se ejecutó y no le pasó nada a la memoria. O sea, que realmente lo que hizo el skip fue hacer nada porque ni le pasó a la pila semántica, bueno, a la pila semántica sí le pasó algo, ya no está skip de primero en la pila semántica, pero su ejecución no produjo ningún efecto ni en la memoria, ni le puso más cosas a la pila semántica. O sea que la semántica del skip es que no hace nada. ¿Sí? Ahora, la razón de existir tiene que ver con que uno puede hacer un if sin else o cosas así, entonces uno puede, y ya lo puede usar donde quiera, pues. Pero digamos, si uno dice, pero ¿para qué sirve skip si skip no hace nada? Pues, por ejemplo, sirve para hacer un if sin else, cosa que no podría hacerlo si no existiera el skip y era obligatorio hacer if else. Entonces, cuando eso no existe, el lenguaje le dice puede hacer if sin else o puede hacer if con else. En cambio, aquí no le dicen que el if tiene que ir con else, pero si usted no quiere hacer nada en alguna de esas dos, pues pone un skip y entonces eso es equivalente al if sin else. ¿De acuerdo, Juan Marcos? sí, profe, muchas gracias. Ya un poquito más claro lo que es el skip, porque es que a veces, pues yo lo considero como cierta operación nula o algo así. Entonces, a veces esto cuesta entenderlas, pero ya. Nula, es que, a ver, sí, o sea, esa es la semántica. La semántica es hacer nada, no hacerle nada a la memoria ni hacerle nada a la pila semántica. Esa es la semántica, o sea, no hace nada. Esa es la Sí. semántica. No devuelve nada, tampoco es que devuelva un null, no hace nada. O sea, no O le sea, pasa. tanto a la pila semántica como al almacén de variables los deja iguales. Si digamos la pila semántica eh, los deja, o sea, de la pila semántica estaba con el skip arriba y ahora está sin el skip, o sea que ejecutarlo, en todo caso, ejecutar cualquier declaración implica quitarla de la pila. Lo que pasa es que hay otras que al ejecutarla ponen otras cosas en la pila. Esta no pone nada en la pila semántica ni pone nada en el almacén, o sea que no hace nada. Esa es Listo, su profe, semántica, no hace gracias. nada. Pero no devuelve, no es que devuelva nada, no hacen nada. O sea, ni devuelve, porque aquí no estamos hablando de devolver, sino eso es importante, la semántica de nuestras declaraciones se especifica en función de lo que le pasa a la máquina abstracta. ¿Qué hay en la máquina abstracta? Hay una pila semántica, que es donde está la pila de declaraciones que hay que ejecutar, y un almacén de memoria. Eso es todo lo que hay en la máquina abstracta, no hay nada más. Entonces, lo que pase en esas dos es lo que las instrucciones, es lo que las declaraciones hacen. Si no le pasa nada a ninguna, quiere que no pasó nada, como en el caso del skip. En todas las otras vamos a ver que siempre a alguien le pasa algo, o a las dos. ¿Listo?
Bien. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Ya que empezaron. Todas las que tengan, no importa si uno solo tiene todas las preguntas, hágalas tranquilo. No lo van a poner como sapo ni nada. Pues a mí sí me gustaría si de pronto más adelante pudiéramos darle una revisada a la sintaxis del lenguaje núcleo, Pues ya, porque eso en hagámoslo, los, hagámoslo ya. eso es los ejemplos, eso es tan difícil de leer que Bueno, entonces hagámosle, hagámosle. Perfecto, eso es lo que necesito, que ustedes me digan en qué los complica y los descomplicamos. ¿Dónde está la...? es que, por ejemplo, hay unos ejemplos en donde se habla del lenguaje núcleo y la asignación se hace con igual. Luego hay otros ejemplos que también se dice que es lenguaje núcleo, pero la asignación se hace con una flechita. ¿Cómo así con una flechita? Entonces, sí, sí, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de ambientes y se quiere llamar un procedimiento dentro de un ambiente, entonces se llama X, flechita, X1, coma, el procedimiento, coma el ambiente. No, 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 ya entiendo, ya entiendo. Cuando dices flechita, ¿qué es? Y literal es una flechita, es como, pues eso ya está en las diapositivas de las últimas, en el de ejemplo de computaciones, aparecen bastantes de esos ejemplos Bueno, de, pues, espéreme un minuto, estoy buscando la sí, sintaxis del señor. lenguaje y ya llego allá. Eh, ¿Dónde está la sintaxis del lenguaje? Hay una diapositiva en la que está la sintaxis del lenguaje. La estoy buscando y no la encuentro. Espérense un minuto. Ah, no, por acá no. Si alguno recuerda dónde está la sintaxis del lenguaje núcleo, hay una diapositiva donde está solo la sintaxis del lenguaje núcleo. Pero por aquí, Pues ahí en el cronograma dice que eso está dentro de procedimientos y registros. aquí. Un capítulo que se llama lenguaje núcleo sintaxis. Sí, aquí está, tienes razón. Mírala. Listo, listo, este es. Entonces, Sí, eso. el lenguaje núcleo no tiene sino estas declaraciones, creo que son 8. O sea que en principio todos los programas de OZ se pueden escribir solo con estas 8 declaraciones. Bueno, después vamos a ir metiendo otros conceptos, pero estos son los conceptos del modelo declarativo. El modelo declarativo solo tiene esto. Entonces, hay una declaración que es la que dije ahorita, el skip, cuya semántica, como vimos ahorita, es no hacer nada, ¿cierto? Pero por ahora estamos viendo es como la sintaxis. La otra es escriba una declaración seguida de otra declaración. Eso también se puede escribir en OZ y la idea es la declaración de una secuencia. Es como decir, quiero ejecutar esta declaración y luego quiero ejecutar esta declaración. Esas van en secuencia. En la semántica tenemos que ver que así funciona. Pero esa es la idea de la semántica. Otra que me permite crear variables locales para poder hacer para ejecutar luego una computación, una declaración. Entonces me dice, quiero crear esta variable local al cálculo que se haga aquí. Significa que nadie más conoce a X sino aquí adentro. ¿De acuerdo? Esa es la semántica esperada. Toda esta la intuitiva. Luego vamos a ver, luego miramos si la semántica como está descrita coincide con eso que les estoy describiendo. Luego está que un identificador de variable puedo igualarlo, o una variable declarativa puedo igualarla a otra variable declarativa. Luego está que un identificador de variable puedo igualarlo a un valor. Y está en rojito porque este B no es un identificador de variable, sino que es un valor. Y ahorita vamos a ver cuáles son los valores que permite OZ. La siguiente declaración es la del condicional, que es la palabra reservada if, una variable declarativa, then una declaración, else otra declaración y end. Esa es la sintaxis. Y la idea es que es la que me va a permitir ejecutar o uno o lo otro dependiendo de si esto da true o da false. Esa es la idea, ¿cierto? Pero fíjense que aquí no dice si condición.
como suelen decir en los lenguajes de programación estándar. Dice si X. O sea, X es una variable declarativa. O sea, que vamos a ver cuando veamos la semántica que van a decir, esa X tiene que tener el valor true o valor false, o si no, eso no se puede ejecutar. Bien. Y uno se puede preguntar, pero si tiene el valor true o tiene el valor false, entonces yo no puedo, lo que yo puedo escribir es if true o if false, entonces ¿para qué escribo? Pero después vamos a ver que no, que uno puede escribir bueno, ya vamos a ver. Case, condicional. Entonces, esta es otra. Esta se llama reconocimiento de patrones. Importantísima. La semántica de esta, ustedes no la encuentran generalmente en los lenguajes de programación. La encuentran, por ejemplo, en Scala sí, pero no la encuentran en los lenguajes de programación estándar. Porque este case no es el switch de C. Para los que conocen C, o no es el switch. O sea, no es, mire si este valor es tanto y haga tal cosa. No. Dice es, dependiendo de qué valor tenga esta variable declarativa, si ese valor tiene el patrón que se especifica aquí, entonces digamos, se ejecuta la declaración 1 y si no, se ejecuta la declaración 2. Esa es la idea del case. Pero entonces, ¿y qué es un patrón y todas las cosas? Entonces tenemos que ver, ahí es donde vamos a ver por qué hay esos tipos de datos en OZ. Y la última instrucción es la que dice, invoque el procedimiento asociado a X con los argumentos Y1, Y2 hasta Yn. Esa es la idea de esa instrucción. Y ese invoque viene con una llave aquí abriendo y una llave aquí cerrando. Entonces, voy con la pregunta de Mateo. ¿Aquí ves la flecha que me dices, que me estás hablando? No, pero digamos que es en el invocación de procedimiento, o digamos que es la misma estructura. Tengo el procedimiento, las variables, pero luego tengo una coma, y usted en el video decía como X en X1, y decía que era el ambiente, y se lo pasaba como al ladito de la invocación de un procedimiento, como que ese procedimiento estaba dentro de un ambiente. Ya voy. Entonces ya voy. Entonces ya voy. Entonces, fíjese que en la sintaxis del lenguaje no está la flechita esa que me estás diciendo, ¿cierto? O sea que dentro de los programas que ustedes van a escribir no hay flechitas, solo hay de estas cosas. Solo hay de estas cosas. Bien. Ahora, esa es la sintaxis del lenguaje núcleo. Muy importante, muy importante. ¿Cuáles son los valores que yo puedo crear en OZ? Entonces, espérense un segundo. Voy a lanzar una ventanita de OZ. Ahí está. Vamos a abrir. Teníamos la vez pasada por aquí abierto. Voy a quitar esto de aquí. Bien. Entonces, digamos que usted en OZ puede escribir valores, pero si usted ve la sintaxis de OZ, ¿dónde aparecen los valores? Aquí. Solo hay un sitio en esta declaración. O sea, los valores hay que ligarlos a variables. Un valor solo no se puede poner en ninguna parte, tiene que estar ligado a una variable. Entonces, usted puede decir, vamos a poner aquí varias variables, X, Y, Z, para que lo necesite. Entonces puede decir X. Bueno, antes de nada, voy a abrir un browser diciendo que me muestre quién es X y al ladito me muestre quién es Y y al ladito me muestre quién es Z. Y voy a correr esto. Y entonces aquí me aparecen este browser, no sé si es suficientemente, si lo ven suficientemente bien, aparecen 3 rayitas porque X, Y y Z no tienen valores. Entonces, ¿cómo ponerle valores? La única instrucción para ponerle valores es esta, X igual a algún valor. Entonces, ¿qué valores hay en OZ? Entonces, en OZ hay números, registros y procedimientos. Hay otros, pero básicamente hay números, registros y procedimientos, no hay más. ¿Qué son los números? Pueden ser enteros o flotantes.
Entonces, por ejemplo, usted dice X igual a 5. Un segundo. Miren la del browse, cuando yo le digo X igual a 5 y digamos ejecuto esa línea. ¿Qué hice yo en la línea? X igual 5. Y ejecuto esa X igual 5. Ejecuto esa línea. ¡Pim! Aquí me apareció un 5. Porque ahí estaba el browse de X. X no tiene ningún valor, ahora tiene un valor que es 5. ¿Cierto? Ya no le puedo poner otro valor a X, por eso puse varias variables. Entonces, puedo decir que Y es igual a, no sé, a 4.3 y ejecutar eso. Y pin, me aparece que entonces es un 4.3. Y esas son las clases de números que hay en OZ. Son enteros y flotantes, no hay más. Esos son los números que hay en OZ. Listo. ¿Qué otros valores hay en OZ? En OZ hay registros o patrones. Mire que registro o patrón es lo mismo. Entonces eso ya me dice que esto que decía aquí, ¿qué sitio de patrones aquí? Quiere decir que esta instrucción del condicional, del reconocimiento de patrones, aquí es donde viene, aquí van a venir registros, porque los registros también son patrones. Entonces, ¿cómo dice que se escribe un registro aquí en OZ? Entonces, y Carlos, tú que eres como el más novato en esas cosas, esto es lo que llaman gramáticas, y esta gramática es la que define cómo se escriben cosas, y entonces, Sí. aquí decía, no sé si tienes problemas con, si llega a tener algún problema me dices, pero pues... No, pues hasta ahora he entendido bien todas las, bien, digamos, listo. cómo se Entonces, desplazan. ¿qué es un registro o un patrón? Dice, es un literal, o es un literal seguido de un paréntesis que abre, seguido de un campo 1, dos puntos, una variable declarativa, puntos suspensivos hasta un campo n, dos puntos, la variable declarativa n. Y cierra paréntesis. Esos son los dos tipos de registros, o un literal con paréntesis. ¿Qué son los literales según esto? Los literales son o átomos o booleanos. ¿Y qué son los átomos? Los átomos son cualquier cadena de caracteres, no es una cadena de caracteres, es una cadena no es una cadena de caracteres, pero son caracteres que empiezan por minúscula. Cualquier cadena que empiece por minúscula va a ser un átomo. Pero yo les voy a explicar aquí. Aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí que Z es igual a la palabra átomo. Eso no es una cadena de caracteres, es un átomo, ¿cierto? Entonces, si yo digo Z es igual a átomo y le hago control L, entonces ahora aparece que Z es su valor átomo. ¿Listo? Eso, profe, que pone la pregunta, ¿usted ha trabajado con Elixir o con Erlang? ¿Es lo mismo que un símbolo? No he trabajado con Elixir, pero yo creo que sí. Yo creo que sí es lo que es el símbolo. Porque esto lo que permite es programación simbólica. Ah, ok. Entonces me suena a que debe ser eso mismo que hay allá. Sí, señor. Bien. Ahora, espere que voy a crearme otras variables porque estas no van a ser suficientes, ¿cierto? O bueno, voy a volver a hacer esto mismo, pero entonces es como si declarara otra vez las variables y entonces ya no tengo acceso a las viejas, sino a las nuevas, porque no es que esté cambiando el valor de las variables, sino que estoy Creando otra vez las mismas variables. creando nuevas variables con los mismos identificadores de variables. Entonces, ya los identificadores de variables ya no permiten acceder a las viejas, sino a las nuevas. O sea, pero las nuevas no se van a perder, están ahí, solo que no hay manera de accederlas. Entonces, ahí están otra vez X, Y, Z, y entonces vamos a hacer que X sea, entonces, ese era un literal, átomo era un literal, pero también es un literal Juan, o también es un literal cualquier cosa que empiece True, con minúscula. Dime. pero true o false, en También este son caso serían literales. átomos reservados, ¿cierto? También son literales, no son tan, o sea, sí, digamos, no son reservados en el sentido que los puedo usar donde quiera que use un átomo. Mira, ahí lo voy a usar ya igual true, ¿sí? Pero, o sea, no son reservados en el sentido que no lo puedo usar ahí lo puedo usar, ¿sí? Y él me dice que el uno es Juan y el otro es true. Pero
¿En qué sentido son especiales más que reservados? Son que donde haya necesidad de que haya un booleano, entonces él va a entender que el átomo true es el booleano que representa la verdad y el átomo false es el booleano que representa la falsedad, pero son átomos. Ok. Bien. ¿Qué más son registros? Los registros son, entonces, un literal, por ejemplo, voy a poner aquí, pongo aquí, empleado. Con campos, entonces hay un campo que es el nombre. Y voy a poner aquí una cosita así, que es como poner un identificador de variable sin decir cuál es. Y otro que sea la edad. Voy a poner una cosita así. Y entonces cuando pongo esto y lo ejecuto, entonces me dice, Z es empleado con una edad y un nombre. Solamente que nombre y edad no están asociados a nada. Luego, esta es una estructura, esta es un dato parcial, un valor parcial, porque ni edad ni nombre están ahí. ¿Cierto? Pero empleado en ese caso es lo que conoceríamos como un diccionario en un lenguaje No, tradicional. no. Empleado es una etiqueta del Ajá. registro. Este es un registro cuya etiqueta es empleado y cuyos campos son el campo nombre y el campo edad. Ok, ¿Cierto? pero esos campos nombre de edad tienen valores Pueden asociados tener a ellos. valores. En este caso Sí, están vacíos, pero tienen sí. valores. Claro, uno Y en puede, este caso esos valores son átomos. no tiene que ser átomo, pueden ser números. Ok. Z.nombre es ahí hay una variable declarativa. Entonces yo a esa variable declarativa le puedo poner un valor. No sé, Pedro. Y cuando ejecute esa línea, entonces aquí ya me pareció que Pedro está ahí, ¿cierto? Y puedo ponerle un valor a edad. Y al ponerle un valor de edad y ejecutar esa línea, 87, entonces, ¿qué pasó ahí? Es que puse Z minúscula. Y él dice, ¿y Z minúscula? Ah, Él dice, para él Z minúscula, ¿qué es? es un átomo. Es un átomo y los átomos no tienen, no pueden ser, no son registros. Entonces él Son dijo, no, variables, no, sí. usted me está diciendo que haga algo con Z, pero Z no es un registro, lo que está diciendo aquí, eso no es una cosa, error, es selección ilegal de campo porque Z no es un registro. Entonces, tengo que ponerlo con mayúscula, obviamente. Ahora sí. Entonces me dice 87. Esa otra cosa que ustedes tienen que ir aprendiendo a leer los errores que salen aquí, porque esos errores tienen que ver con la semántica. Entonces aquí el error fue, usted trató de usar algo que no es un registro como registro, entonces eso no está bien. ¿Sí? Igual que usted trata de usar en una suma, usted trata de sumar dos cosas que no son números, pues él va a decir que esa cosa no es un número, pero no lo puede sumar. Entonces aquí a un registro usted le puede mirar cuál es su campo de edad, pero a un átomo no le puede mirar porque un átomo no tiene esas cosas. ¿Listo? Bien. Entonces, esos son los valores. Los registros son cosas, son así etiquetas con nombres de campos y los campos tienen asociados variables declarativas. ¿Sí? Y se puede acceder con estos operadores. Z punto, el nombre del campo me accede a la variable asociada a ese campo y así. Bueno, entonces vamos en los registros. Resulta que estos mismos registros son los que pueden venir en un case. Ahí lo que están diciendo en la sintaxis decía case, no sé, Z, bueno, que sea sintaxis case, la sintaxis decía case, Creo un que era of, variable of int. patrón den y luego el listo, listo. Entonces, case, tal cosa, of, y un patrón. Entonces, en el patrón, yo tengo que poner, entonces, por ejemplo, voy a poner, como Z es un registro, voy a poner empleado, pero voy a poner, sí, nombre, dos puntos, N, y voy a poner edad, dos puntos, den, den, eh,
Voy a poner aquí yo, browse. N y E, N y E. Entonces, y voy a poner else skip. Vea, Juan Marcos. Y luego enter. A ver, Entonces puse un. Entonces, ¿cuál sea la semántica de esto? La idea de esto dice: mire si el valor que tiene Z tiene el mismo patrón Es que un este. empleado. Tiene este patrón. Pero fíjense que el valor que tiene Z es empleado. Uy, si tiene la misma etiqueta, tienen los mismos campos y tienen los valores. Entonces, dice, eso sí cumple. N y E son como unas variables locales hechas ahí. Y entonces, al final digo, si tiene ese patrón, entonces muéstreme quién es N y quién es E. Ok. ¿No? Y si no, pues no haga nada. Entonces, cuando corra eso, y esa es como la semántica para eso se usan los patrones y para eso se usa el case. Control punto, control R. ¿Qué dijo? Dice Pedro 87. Ah, ya escribió Pedro 87. O sea, Ajá. perfecto. ¿Sí? O Profe, sea, pero una pregunta. sí. Oh, bueno, no, qué pena, termine Bueno, primero. fíjense que aquí lo que hizo fue mirar si el valor que tiene asociado a la variable casa bien con este patrón. Por eso se llama reconocimiento de patrones. ¿Y cómo hizo para saber que casaba? Pues dijo, vea, pues este señor Z es un registro y aquí y este es un registro. El registro aquí, la etiqueta era empleado y aquí la etiqueta era empleado. Luego eso va casando. Si la etiqueta fueran diferentes, eso no casaba. Entonces, luego mira, los campos aquí son nombre y edad y los campos aquí son nombre y edad. Eso casa. Y luego entonces dice, aquí hay un valor y aquí no importa, bueno, Z no era este, Z ya era este que teníamos aquí, que tenía 87 y Ujú. Pedro, ¿cierto? Entonces, él dijo, bueno, allá hay un valor, pero aquí hay una variable sin ligar, porque ese N es una variable sin ligar. Entonces dice, yo puedo ligar N con 87 y con Juan, y eso funciona. Listo. Y puedo ligar E con 87 y eso funciona. Entonces, listo. Ya lo tengo listo. Pero, por ejemplo, si yo le digo que mire, vuelva a mirar si Z coincide con nombre. Voy a ponerle aquí, en lugar de ponerle la N, voy a poner Juan. Edad no sé qué, y haga esto. Cuando haga correr esto, él va a decir, no, no, ¿qué pasó ahí? Es que aquí no puede ir aquí no puede ir ¿Un átomo? un átomo, ahí tiene que ir un identificador de variable. Entonces vamos a ponerle, no sé, declare J igual a Juan. Listo. Y voy a poner que aquí va J. ¿Sí? O sea, J tiene un valor que es Juan, el átomo Juan, Pero, ujú. y voy a mirar si Z, que es este que hay aquí, empleado de 89, cumple con el patrón de ser empleado con nombre J y edad D, lo cual no va a ser porque el nombre J, porque J es Juan. Entonces, como no cumple, se fue por el skip y no hizo nada. Si quieren ver que sea. Pero ahí no salió ese parse error. No, el parse error estaba desde ahorita, desde atrás cuando usted le esté ahí. Mire, para mostrarles, voy a poner aquí browse, voy a poner aquí hola, simplemente para que vean que sí se fue por ahí. Ave María. Es que ahí lo que le iba a Aquí decir. puse browse voy a poner aquí browse Ok. ah, J. Él dijo que esa variable no ha sido declarada y sí está bien. No, pero es que lo que le iba a decir, profe, Sí. ahí si usted declara la J por fuera, el case, cuando usted le pone nombre No, sí, tiene toda .j, razón. está haciendo una Esta declaración local, ¿no? J es local, tienes razón, esa J es local, tienes razón, tienes razón.
tienes razón. Ah, tienes razón. Por eso aquí sí funcionó. Porque para él esa era local. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí. ¿Esto qué me está pasando? Segundo que aquí se me desconfigura, esta cosa no está leyendo bien. Un segundo. Segundo que esto no está respondiendo. Ni idea por qué. Le va a tocar cerrar y volverla a abrir. Bueno, aquí están. Entonces voy a ir. Bueno, este funcionó porque esta J no tiene nada que ver con esta J, ¿no? Ujú. Mm, Pero bueno, si hubiera habido un valor diferente, hubiera fallado. Lo que quiero decir es, esa es la semántica del, ¿cómo se llama? Del reconocimiento de patrones. No sé si quedó clara esa semántica. Sí, quedó clara, profe. ¿Sí? Y eso es Pero, profe, una pregunta. muy, ¿Cuál es la diferencia? sí, muy fuerte para hacer programación simbólica. ¿Cuál es la diferencia entre? No, ¿cuál es la diferencia entre un registro y un diccionario, entonces? O un registro y, Los podríamos registros llamarlo, un no se pueden objeto. cambiar. Usted no le puede cambiar a esto, usted no le puede cambiar a este valor. A los Ah, ok. diccionarios, sí. Entonces, los diccionarios van a aparecer luego, pero van a ser mutables. Por ahora estamos en programación declarativa, las variables son inmutables. Luego, esto no es un diccionario simplemente porque usted no puede cambiar el valor a lo que ya tiene valor. Y en la definición de registro, bueno, es que todavía no tenemos celdas, no, qué pena. No, no hay Ya celdas. con celdas, entonces ya podríamos implementar diccionarios. Exacto, un registro con celdas va a ser un diccionario. Un registro de celdas va a ser un diccionario. ¿Listo? Gracias, profe. Bien, entonces esos son los valores. Y el otro valor importante aquí, ya vamos a los registros, son los procedimientos. Entonces usted puede crear procedimientos. Entonces, según esa sintaxis, usted puede decir, bueno, P, y quiero mostrarles igual que antes, que P es una variable declarativa y yo puedo mirar, ay, yo no sé qué le pasa a esto. Listo, vamos a ver si yo bueno. No sé qué le está pasando a este editor. Tiene que ver con que tengo controlado al videobeam desde aquí. Ah, pues es que yo no necesito videobeam ahorita, ¿cierto? Espérense, porque no hay nadie aquí. En un minuto me quito el videobeam de encima. Me tiene aburrido ese videobeam. Ujú. Y, ah,
Listo. Vamos a ver si eso me... Bueno. Ay, Dios, qué pena con ustedes, pero no sé por qué esto se está enloqueciendo. Mm. Segundo. A ver si este ensayo me queda bien. Mm. Volver a compartir. No sé por qué esta me sale por aquí. Eso. Ok. Bueno, vamos a ver si logro hacer lo que quiero hacer. Esto no se me daña. Entonces aquí quiero declarar una variable y entonces miren que dice que no tiene valor. Y ahora quiero ponerle un valor. Quiero decir que P es un procedimiento. Si recuerdan bien, él tiene un dólar ahí. Después vamos a mirar bien que ese dólar tiene una semántica. Tiene unos argumentos, pongámosle X. Cierra esa parte y luego tiene un cuerpo, una declaración en el cuerpo y un ente. Entonces vamos a ponerle a ver, X por X. Entonces voy a correr esta línea. Ya P está declarada. P está aquí declarada. Entonces, como P ya está declarada, yo puedo correr esta línea sin volver a crear P. Y la P que va a hacer referencia a esto es esa P. Entonces, cuando le diga que P es igual a ese pro, dice expresión en statement position. ¿Por qué expresión? P es un procedimiento. Ahí la única expresión es X por X, ¿no? No, 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 no. No, porque la expresión completa es proc, la declaración. Ese es el valor que estoy creando. Expresión en statement position. Estoy creando un valor de tipo procedimiento que tiene un argumento y que este es su cuerpo y aquí termina el valor. Mm. No, 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 no.
no, esto sí es muy extra, que hice yo mal ahí. Proc. Ah, yo ya sé qué fue lo que pasó. Voy a ponerle otro. Ya sé, después les explico qué pasó. Entonces ahora dije, ve, pues P ahora es un procedimiento. Es lo que dijo P, es un procedimiento. Lo que pasa es que lo que yo estaba escribiendo aquí era una expresión y no una declaración. Y aquí tienen que ir declaraciones. ¿Sí? Ahora, este procedimiento, ahora yo podría invocarlo. O sea, yo podría decir, quiero saber, por ejemplo, no, vamos a A y B unas variables y voy a decir que quiero invocar el procedimiento P con A y con B. Y entonces cuando hago eso, control F, pues él los ejecutó. Si aquí no salen errores es que todo está bien, pero él no muestra nada porque no le he dicho que muestre nada. Podría decirle que me mostrara quién es A y quién es B. Y cuando le digo eso, pues me va a decir que son variables sin ligar. Podría yo decirle, por ejemplo, fíjate que lo que el procedimiento hace es coger el primero e igualarlo con el cuadrado del segundo. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que B es igual a 4. Y si corro esa línea, entonces inmediatamente él dice, como ya tenía P de AB, él inmediatamente dice, entonces A es igual a 16, como vieron aquí. ¿Sí? Pero lo que quiero mostrarles aquí es que proc de esto es un valor. O sea, es un valor como un número. Así como yo puse tal cosa igual a 3 y salía que era 3, puse tal cosa igual a proc y salió proc. Es decir, los valores, los procedimientos son valores como los números. Los registros son valores como los números. Y eso es lo que por ahora tiene que quedarles claro. Porque eso va a ser muy útil para hacer programación declarativa y programación simbólica. Entonces, todo esto que le estoy diciendo nació de una pregunta que hizo Mateo de unas flechas y no sé qué, pero fíjense que todavía no han salido esas flechas, ¿cierto? No. Bien, porque no hacen parte del lenguaje. Entonces, ¿dónde es que aparecen esas flechas? Creo que aparecen... Estas aparecen en la diapositiva de la semántica del lenguaje núcleo. exacto. Entonces, un segundo voy a irme para allá. Y aquí en alguna parte dice declaraciones que no se suspenden, pero después dice los procedimientos como valores. Entonces resulta que la pregunta que aparece, yo creo que esos que aparecen por aquí en este sitio. Aquí, no son estas flechas de las que me hablas, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. Eran flechas como en un fragmento de código. Sí, ya voy, ya voy. No, 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 aquí no. No, pues. Ya son los ejemplos, los ejemplos. Ahí, abajo, abajo. Sí, 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 Donde aquí dice aparece. ejecución. Eso, eso. Ahí, eso. Eso, muy bien. Pero resulta que cuando describimos la semántica, antecitos de la semántica dijimos qué es un ambiente Ujú. y qué es, y qué es la máquina abstracta. Entonces esto dice, vea, la máquina abstracta tiene dos cosas básicamente, que es una pila semántica
que es esta, y un almacén de asignación única. Esos son los dos componentes de la máquina abstracta. Y voy a describir la semántica de mis declaraciones en función de lo que llamamos un estado de ejecución. Entonces, un estado de ejecución me dice un estado de ejecución me dice una pila de declaraciones semánticas y el almacén. Y la pila de declaraciones semánticas, ¿qué es una declaración semántica? Son parejas que tienen declaración, o sea, esto está en la sintaxis del lenguaje núcleo, y ¿y qué es E? Es un ambiente. Y un ambiente lo que hace es relacionar identificadores de variables que aparecen en el programa con variables declarativas de la máquina virtual, de la máquina abstracta. Eso es lo que hace un ambiente. Un ambiente dice al identificador de variable que llamaron X en el programa, yo lo asocié con una variable declarativa tal que está en el almacén de variables de asignación. Esas asociaciones son las que llaman ambiente. Y una declaración siempre corre en un ambiente, nunca corre sola. Por ejemplo, cuando ustedes invocan aquí al browse, cuando nosotros invocamos aquí al browse, el browse está en el ambiente asociado a un procedimiento que muestra cosas aquí en esta ventanita. Eso hace parte como del ambiente inicial, porque nosotros no lo definimos, browse ya viene definido. Y esas cosas que ya están definidas en el ambiente, pues las puedo usar para hacer cosas. Pero cuando trate de usar a P o a tal sin haberla declarado, él va a decir, esa variable no existe en el ambiente. Entonces, ¿qué es existir en el ambiente? Es que cuando yo corro algo, eso corre en un ambiente. Y entonces, cuando yo hago declare P, browse P, el ambiente está vacío y después de hacer eso, el ambiente ahora tiene a P. Y por eso después puedo hacer P igual a algo y él no dice nada, él dice, ah, listo, entonces le pongo este valor, porque en el ambiente encontró a P. Entonces, siempre que uno va a correr un programa o va a correr algo, lo va a correr en un ambiente. Ese es el ambiente que hay aquí. Y en el ambiente es que aparecen estas flechitas, que dice con quién está asociada ese identificador de variable. Ahorita cuando hicimos nuestros primeros ejemplos, nos pasó eso, nos pasó que yo les dije, declare X, Y, Z, hice este browse, y luego volví a decir, declare X, Y, Z, hice este browse. Y él no dijo, no, esas variables ya tenían valor, porque para él cuando hice declare X, Y, Z, estos identificadores de variables los asoció con otras variables declarativas de la máquina, del almacén de variables, que no eran las mismas de aquí, y ya esta variable dejó de ser, este identificador de variables dejó de estar asociado con las que estaba aquí y ahora está asociado con otras aquí. ¿Sí? Eso no quiere decir que le haya cambiado el valor a la variable, sino que el ambiente en el cual yo estoy evaluando esto no es el mismo ambiente en el que estaba evaluando esto. Es otro ambiente. ¿Sí? Entonces, ellas no hacen parte del lenguaje de programación, sino que cuando yo quiero mostrar, a ver si me va a dejar moverme. Cuando yo quiero mostrar, ¿dónde estaban aquí los ejemplos? Cuando yo quiero mostrar cómo se ejecuta una declaración, entonces yo no puedo mostrar simplemente la declaración. Tengo que mostrar cuál era el ambiente en que empezó. Aquí es el ambiente vacío. Y dijimos que el estado de una computación no es solamente la pila semántica, sino también en qué estado está el almacén declarativo. Entonces aquí hay una pareja que es una pila semántica que tiene solo una declaración, que es la de empezar, y el estado vacío. Y entonces la declaración era una secuencia, ¿cierto? Entonces el cambio de, dijo, ya la entendí, es la secuencia que va con D1 y luego con D2. Entonces él dijo, ahora pongo en la pila semántica D1 con D2, pero ejecutó este local X y en X igual a 1 y entonces en, en, en el ambiente quedó que el X del que hablan D1 y D2 es esta X de aquí y quedó que esa X está ligada con 1 en el ambiente, en el almacén declarativo. Lo que estoy tratando de mostrar aquí con este ejemplo es
cómo evoluciona la computación. Y cuando muestro cómo evoluciona la computación, no solamente muestro cuál es el que se está ejecutando ahorita, o lo que falta por ejecutar, sino también muestro en qué ambiente se está ejecutando eso. Estos son ambientes donde se ejecuta cada una de las declaraciones. La declaración 2 se va a ejecutar en este ambiente. La declaración x igual a 2 grados x se va a ejecutar en este ambiente, que es diferente al otro ambiente. Y así. ¿Quién cambia los ambientes y quién crea los ambientes? Entonces, eso es lo que está aquí cuando uno ve la semántica de la semántica de las instrucciones. Ay, ¿por qué no se devuelve para allá? Eso, entonces la semántica del skip dice eso no le hace nada a nadie. Pero luego la semántica, por ejemplo, de ejecutar una instrucción detrás de otra, ella no le hace nada al ambiente, pero sí le hace a la pila semántica. Quita S1 y S2 seguidos, ¿verdad? Y pone que hay que ejecutar primero S1 y luego S2 en el mismo ambiente en que está ejecutándose la declaración. ¿Sí? Y luego aparece el local. El local es el que crea ambientes, porque el local crea variables locales nuevas. Entonces, ¿qué hace el local? El local lo que hace es decir, bueno, si me ejecutaron un local, entonces yo tengo que crear, después del local tendré que ejecutar esto, es lo que va a quedar aquí. Pero antes tengo que ejecutar el cuerpo del local, pero en un ambiente en el que ahora existe la X que antes no existía, pero existe en ese ambiente. Pero aquí, en ese ambiente, o sea, ahora va a ejecutar el cuerpo del local en este ambiente extendido, pero el resto de lo que había aquí seguramente se va a ejecutar en el ambiente que había aquí, porque ese no lo extendieron para todo el mundo, sino para este señor S, porque es una variable local a S. Entonces aquí muestra, aquí por ejemplo ya cambia el ambiente en el que se ejecuta una instrucción. El que va a acompañar a ese es este señor ambiente y no el que había, no los que había por ahí. Y al almacén declarativo, un local dice, ah, como crearon una nueva variable declarativa, sin decirme, el local no crea valores para la variable declarativa, entonces se crea sin ligar. ¿Cuándo le ponen valores? Cuando aparezca un X igual a algo, si no, no le ponen valores a eso. ¿Sí? Pero el X igual a algo aparece cuando se ejecuta esta instrucción de una variable igual a otra variable o la de una variable igual a un valor. Entonces aquí va diciendo qué le va pasando a la máquina abstracta. Entonces aquí se construyen los valores y aparecen los valores. ¿Qué valores se pueden construir? Números, registros y procedimientos. Y entonces aquí es donde le dicen, ¿qué es un procedimiento? Entonces un procedimiento, Kevin, me preguntaste que si se refiere a y igual a 1 en qué parte. Es que no vi cuando me preguntaste. Kevin, ¿tiene un micrófono? Creo que era en el ejemplo donde estábamos viendo, donde usted nos explicaba que a la derecha estaban los ambientes y eso. Ahí, a la derecha, hay una, ahí abajo, y igual a 1. Creo que se refiere a ese. Sí, a ver, no está Leo. ¿A qué se refiere este y igual a 1? Vea, la declaración decía es local x in x igual a 1 y luego haga todo esto, se llama de 1 y haga todo esto, se llama de 2. Entonces, ¿qué hace el local? El local crea una variable local, x, y la liga con una variable declarativa, queda con el identificador de x, lo asocia con una variable declarativa x, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo les digo yo? Aquí dice x igual a 1, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es ese x igual a 1? Ese x igual a 1, realmente, ¿qué pasa cuando se hace un x igual a 1? Miremos aquí en la semántica. ¿Dónde está la semántica? Eso crea
una variable que apunta a un espacio en memoria dentro ¿cómo se llama esto? O sea, del segmento de donde está el programa y en ese segmento está el 1. Pero entonces esa X Exacto. únicamente es el que nos dice, Eh, es el que nos permite acceder a ese lugar en donde está ese exacto. valor. Entonces él crea el 1 y el 1 lo liga a una variable declarativa que no existía. Pero él sabe que aquí decía X igual a 1, entonces él va a decir, entonces tengo que ligar la X con la Y, porque el 1 lo dejé en la Y. Y eso es equivalente a que ver a X como 1. Pero realmente por dentro está creando un valor 1 en una variable declarativa y luego está haciendo X igual a eso. Eso es lo que quiere decir eso, Kevin. No sé si quedó claro. Es que los valores solitos no existen. Los valores no tienen que crearse en alguna parte. Entonces están guardados en alguna parte. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué iba? Espérate que yo tenía que, si hago aquí esto, se vuelve para allá, tengo que hacer esto aquí. Entonces, ¿quiénes cambian? En local cambia el ambiente y entonces aquí se explican qué son los procedimientos. Entonces, y se termina explicando que un procedimiento termina siendo eso, una pareja. Una pareja, un procedimiento internamente. Cuando yo escribo 3, a ustedes nunca se preguntan cómo guarda el 3, pero lo guarda de alguna manera. Cuando yo escribo el átomo Luis, ustedes no me preguntan cómo lo guarda, pero lo guarda de alguna manera. Cuando yo escribo proc, pesos, Y1, YN, ustedes puede que no se pregunten cómo lo guarda, pero lo guarda de alguna manera. Y esa manera como lo guarda es una pareja que se llama una clausura en la que guarda cuáles eran los argumentos del procedimiento, cuál era su cuerpo, pero por otro lado guarda lo que llaman el ambiente contextual, es decir, en qué ambiente fue definido el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento puede tener dentro de su definición variables externas, como este. Este es el procedimiento lower bound XZ. Y resulta que el procedimiento dice si X es mayor o igual que Y no está por aquí. Z igual a X, pero Y no aparece por ninguna parte. O sea que esta Y es una variable externa al procedimiento, no aparece en los argumentos, en los parámetros. Entonces, cuando él crea, él dice, cuando él crea este valor, él dice, ¿y yo qué guardo? Entonces yo guardo, ¿cuáles eran los argumentos formales que me decían ahí? ¿Cuál era el cuerpo? Y el ambiente contextual que tiene a qué estaban ligadas las variables que no hacen parte de Y1, Y2 y Y. De manera que el día que el cuerpo llame a Y, él la va a buscar aquí porque no lo va a encontrar aquí entre estas de acá. Eso es un valor del tipo procedimiento. Y entonces lo que explican aquí es cómo se ejecutan los valores, cómo se ejecuta un llamado. O sea, cuando yo hago un llamado, ¿qué es lo que sucede? Y entonces él dice, no, pues hacer un llamado es simplemente correr el cuerpo del procedimiento. Pero correr el cuerpo del procedimiento, ¿en qué ambiente? En un ambiente donde yo he reemplazado los argumentos con los parámetros formales. Y he reemplazado los nombres de cosas, las variables que no estaban en los argumentos, con lo que había en el ambiente contextual. Y es ahí donde ejecuto el cuerpo. Y por eso se necesita todo ese cuento de ambiente contextual y de todas las cosas para poder decir cómo los procedimientos terminan invocando sus cuerpos. Y una vez uno entiende qué es un procedimiento, entonces ya tenemos qué es un registro, qué son los números y qué es un procedimiento, y esos son los únicos datos con los que vamos a trabajar nosotros en este curso. No vamos a trabajar con más datos, pero trabajar con datos que se llaman procedimientos es una cosa muy nueva para ustedes, porque los procedimientos en los lenguajes que ustedes usan no son datos, son procedimientos, son una categoría especial de cosas, las funciones, los procedimientos no son datos. Aquí los procedimientos son datos. ¿Sí? ¿Qué hace el hecho, o sea, en la práctica, de qué sirve que un procedimiento sea un dato? Que los procedimientos entonces se pueden recibir como parámetro, porque son datos, así como los números,
se pueden devolver como resultado de un cálculo, porque son datos así como los números, ¿cierto? Se pueden guardar en una estructura de datos porque son datos así como los números. Entonces, de hecho, vamos a terminar viendo aquí que un objeto no va a terminar siendo más que un registro en el que yo guardo los métodos, porque los métodos son datos también, y un registro donde yo guardo los valores de los atributos, porque los atributos son datos también. Entonces, para eso sirve, y puedo enviarle a alguien un procedimiento como un parámetro de esto, para que él haga algo con eso, y lo corra, o lo ejecute, puedo mandárselo por donde sea. ¿Sí? Para eso sirve que los procedimientos sean datos, para que sean tan fáciles de manipular como los números, o como las cadenas de caracteres, o como cualquier dato que ustedes están acostumbrados a trabajar, las listas, todo eso. Pues los procedimientos son tan fáciles de manipular como eso, porque son datos. Cuando los procedimientos no son datos, entonces a usted le toca inventarse cosas raras para poder, desde un procedimiento, invocar a otro procedimiento. Uno lo puede pasar para que lo haga. Entonces no sé, le toca inventarse cosas para que eso pueda suceder. No es natural. Esa implementación no sería la misma, o bueno, el concepto no sería parecido de los ciudadanos de primera categoría. Sí, sí, exacto, exacto. Eso es lo mismo que significa que los procedimientos Que sean las valores, funciones. son ciudadanos de primera clase. Ok, eso. Es Gracias, profe. exactamente ese concepto. Sí, señor. Bueno, muchachos, ¿qué más preguntas tienen? Ahí hemos paseado por casi todo con esas preguntas que empezaron, pero pues, si tienen más inquietudes, pregunten, muchachos. Es muy importante pues digamos, distinguir entre que hay unas declaraciones que no se suspenden y hay unas declaraciones que se suspenden. Es decir, el if, el case y el invocación al procedimiento podrían suspenderse si este señor, si este señor no está ligado a un true, no está ligado, entonces esa instrucción no puede ejecutarse. Entonces se suspende, pero no se aborta, se suspende. Ahora, si este señor está ligado a un 5, a un 8, sí se aborta porque dice, ahí tenía que venir un booleano y usted me mandó un número, entonces eso no tiene sentido, aborta. Pero si usted lo que le llegó fue un valor sin ligar, la ejecución no se aborta, sino que se suspende. Lo mismo pasa con el case, el X. Si el X que le llega ahí es un valor sin ligar, la ejecución se suspende. Y lo mismo pasa con la invocación al procedimiento. Si lo que le llega aquí es una X que está sin ligar, se suspende, porque él no puede decir es un error, porque él no sabe si lo que hay ahí es un procedimiento o no. Si cuando le pongan ahí un procedimiento, yo lo puedo correr. Si le ponen un número, dice, yo no puedo correr un número, fallo. Pero mientras no tenga valor, se suspende. Y eso es muy diferente a cómo funcionan los lenguajes estándar, porque los lenguajes estándar no se suspenden, sino que se aborta la computación. Pues, es más, en un lenguaje estándar no hay valores, no hay variables sin valor. Entonces, aquí no hay variables sin ligar. Entonces, cuando algo no está ligado y su ejecución depende de saber qué es lo que hay ahí, pues se suspende. Estas tres se suspenden, las otras no necesitaban suspenderse porque las otras se pueden ejecutar siempre. También pueden producir errores. Si usted le dice X igual a Y y Y ya estaba ligado a un valor y X a otro, eso pues aborta. O sea, dice, no puedo hacer eso porque los dos tienen valores diferentes. ¿Listo? Pero no se suspende porque produce un error. Suspenderse no es producir un error. Y la suspensión es lo que va a permitir después meter la concurrencia declarativa. Porque la suspensión lo que va a permitir es como implementar la sincronización entre hilos. En un lenguaje, en este que estamos ahorita, en este modelo que es secuencial, pues a mí no me sirve que algo se suspenda, porque si se suspende, nadie lo saca de ahí. Entonces se paró el programa. Puede que no haya terminado con abortando, pero tampoco hace nada más. ¿Sí? Pero las suspensiones son interesantes es cuando tengo programas concurrentes. Cuando tengo programas secuenciales, algo que se suspende como para mí es equivalente a que ahí se acabó todo porque no puedes hacer nada de lo que seguía. ¿Sí? Pero no es lo mismo que abortar cuando yo le ponga hilos. Pero cuando le ponga hilos, eso va a poder continuar, mientras que si abortara, ya no podía continuar. Eso es lo que hay para hoy. Y, bueno, y una cosa importante es que los datos
Este lenguaje está basado en procedimientos y registros. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿y por qué procedimientos y registros? Eso está a ver aquí. ¿Por qué procedimientos y registros como tipos básicos? Si en los tipos básicos, en los lenguajes de programación, los procedimientos no son un tipo básico. Los registros, puede que sí, pero lo básico son los números, ¿no? Pero aquí entonces resulta que con los procedimientos, entonces no sé si vieron, pero con las listas realmente no son listas, son registros. O sea, las listas son registros que tienen una etiqueta especial, que es un palito, y que tienen un primer elemento y una cola, y que la cola es otra vez una lista, etcétera. Entonces, con los registros modelamos, las cadenas de caracteres aquí no existen, ¿sí se han dado cuenta? Las cadenas de caracteres aquí no existen. Aquí si yo le digo a esta cosa que me muestre la cadena de caracteres hola, fíjate que no se la tomo hola, sino la cadena de caracteres hola, entonces él me va a mostrar una lista, porque una cadena de caracteres realmente es una lista de caracteres, De caracteres, sí. ¿sí? Y los caracteres no son caracteres, son números enteros, un código ASCII. Entonces es una lista de ASCII. Eso es, o sea que ni siquiera las cadenas de caracteres aquí son valores básicos, sino que son azúcar sintáctico. Son un azúcar sintáctico de esto. ¿Sí? Luego los valores básicos son los números, los procedimientos y los registros. Son los únicos valores básicos que nos vamos a trabajar, no hay más. Y todo lo que construyamos se construye o con números, o con registros, o con procedimientos, con nada más. Eso nos da una versatilidad muy grande, los registros y los procedimientos. Los registros, entonces, sirven para construir todas las estructuras de datos que uno se le ocurren, árboles, colas, grafos, todas se construyen como registros. Dependiendo de qué tan bien o qué tan mal se soporta un registro en un lenguaje, entonces los registros son más poderosos o menos poderosos. En OZ los registros son esenciales. Para máximo poder, el lenguaje debería facilitar creación, exploración y manipulación de registros. Los lenguajes que proveen este nivel de soporte son los que se llaman lenguajes simbólicos, porque los registros son literales. Sí, David, pregúntame. Sí, profe. Entonces no, pues que era una pregunta, y no que pues ya pasamos un poquito, pero era de que si la suspensión solo está en Mozart o en qué otro lenguaje. Esa es una buena pregunta, ¿no? La suspensión. hmm, la- es que hay unos lenguajes, yo creo que, es que no conozco bien, pero yo creo que Erlang debe tener la suspensión como algo natural, porque Erlang es un lenguaje concurrente, ¿cierto? Sí, Entonces, Erlang la tiene y Elixir también. Oh, ¿sí? Porque los lenguajes, los buenos lenguajes concurrentes deberían tener la suspensión como natural, porque es que la sí. suspensión permite sincronizar hilos diferentes. Y porque sería como pasarle como la receta de lo que usted quiere que se haga. Y ahí Ujú. no se termina hasta que no hayan hecho todos. Así Eh, vengan en tiempos distintos Exactamente, los datos. esa es la Por idea. ejemplo, en Elixir se maneja una filosofía que se llama Let It Fail, porque justamente tú defines patrones y esperas a que lleguen los resultados, pero como no llegan de manera esperada, sino que estás esperando respuestas de clientes y todo en caso de que estés haciendo un servidor, si falla, te sale más fácil dejarlo fallar, levantar otro ambiente y volver a intentar, o sea, dejarlo fallar, mandar un error, levantar otro ambiente y volver a intentar, que intentar atrapar el error y resolverlo, porque no sabes en qué momento fue que te llegó el error. Bueno, pero digamos, esa es eh, eh, digamos, cuando veamos concurrencia declarativa van a ver más claro la importancia de la suspensión. Ahora, ¿por qué los lenguajes no suspenden? Porque los lenguajes estándar no implementan por alguna razón de economías las variables declarativas. Las variables declarativas, o sea, el concepto de variables sin ligar no está en los lenguajes de programación estándar. Y ese concepto es el que es un concepto muy fuerte que me permite hacer cosas, pero ellos desde el principio no lo hacen porque para ellos las variables declarativas no existen, existen las variables
como espacios de memoria que yo utilizo y que soy muy eficiente con eso, y bueno, y que están ligadas a apuntadores, no sé qué, pero eso es una cosa, no sé, es una filosofía, yo creo que es más heredado y no lo pueden cambiar porque cambian muchas cosas en el lenguaje. Y no es tan fácil modelar con celdas, modelar variables declarativas, no. En cambio, con variables declarativas, aumentar celdas, sí. Ese es el asunto. Entonces, el objetivo de este curso es mostrarles conceptos fundamentales para programar. Los lenguajes de programación deciden qué tienen de eso y qué no tienen, y uno verá las limitaciones que le da eso o las ventajas que le da eso. ¿Mm? Profe, una pregunta, si nadie más tiene preguntas, porque siento que ya he preguntado mucho en la clase. No, dale, usted puede preguntar todo lo que quiera, no se preocupe. Yo no entendí muy bien la diferencia entre el ambiente estático y el ambiente dinámico. No me acuerdo si así era exactamente el nombre No, de... El alcance, el alcance. Eso, gracias. Alcance Alcance dinámico y estático y alcance alcance estático. dinámico. sí, O sea, el sí. alcance estático es el que más estoy familiarizado porque es el que se ve usualmente en los lenguajes de programación. Pero el alcance dinámico no entendí cómo funciona. O sea, no entendí el flujo de cómo funcionaría un alcance dinámico. A menos pues que un programa no fuera secuencial, pero entonces ahí ya me perdí. No es eso, mira, el ejemplo está aquí, Ujú. el ejemplo está aquí. Considere este programa crea dos variables en el almacén, luego con la variable Q asocia un procedimiento que lo que hace es escribir el registro, browse stat de X, donde X es el parámetro que le llegó aquí, y el procedimiento, y la variable P la asocia con el procedimiento que lo que hace es invocar a Q de X. Y luego, entonces dice, ahora, o sea, fíjate que aquí ya creó, Q lo ligó a un procedimiento que escribe statx. P lo ligó a un procedimiento que invoca Q. Y crea otra variable Q aquí, o sea, este Q va a ser diferente de este Q. O sea, este Q va a estar ligado a una variable diferente a la que estuvo ligada a este Q, pero este señor Q de aquí es este con el que estaba ligado aquí. Pero a partir de este momento, todos los Qs de aquí adentro son este Q de aquí, ¿cierto? Eso es lo que significa alcance léxico por ahora. Ahora, y aquí crea otro procedimiento que se llama Q, que lo que escribe es din de X. Entonces la pregunta es, cuando ejecutan P de hola, ¿a, ¿a cuál Q van a invocar? ¿A este señor que escribe stat de algo o a este señor que escribe din de algo? Entonces, lo que hacen estándar los lenguajes de programación y OZ también, es decir, veas, cuando yo definí esta P, este señor Q era este señor Q. Por lo tanto, cuando me invoquen Cuando llamo a la P. P Ujú. de algo, pues voy a invocar al señor Q que estaba ligado con él en ese momento y voy a escribir stat de hola, ¿cierto? Pero lo que dicen otros es, podría ser que si el alcance fuera dinámico, entonces él dijera, no, con el Q con el que voy a hablar es con este, porque ese fue el que se acabó de definir y no este que se definió hace ratísimo. Entonces, a eso es lo que llamarían alcance dinámico. Sin embargo, el alcance dinámico tiene una semántica muy extraña, uno no sabía bien. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Mientras que con el alcance dinámico yo sé que esto, qué es lo que va a hacer esto, con el alcance dinámico digo, no, pues no sé quién será Q, entonces no sé qué va a devolver esto porque va a llamar a un Q que no sé quién sea. Ahora, ¿para qué sirve el alcance dinámico? Sirve, por ejemplo, para cuando usted envía por la red un código a alguna parte y entonces le dice, pero no, yo no le envío quién es Q, sino que Q usted lo tiene que tener guardado ya en su computador. Ah, llaves asimétricas. ¿Sí? O sea, como cuando usted envía código por la red, a veces pasa, ¿cierto? Cuando usted corre un applet en su computador, realmente él está corriendo una cosa que usted bajó por la red, pero lo está corriendo con las librerías que usted tiene en su computador. Sí. Entonces, ese es el alcance dinámico, porque usted no está corriendo con el código de allá, sino con los códigos, con lo que usted tiene aquí compilado, ¿cierto?
O sea, le mandan un pedazo de código, pero los llamados se hacen al código que usted tiene local y no al que había allá donde usted donde lo trajo. Entonces, ahí hay alcance dinámico. Para esas cosas en red, el alcance dinámico es interesante. Pero por defecto, los lenguajes de programación es alcance estático porque esa es la semántica más sencilla de dar. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí quedó clara? Sí, gracias, profe. Profe, y creo que el alcance dinámico, pues, debido a su naturaleza, tendería a no determinismos, ¿no? Exacto. A que uno no supiera qué va a dar el programa. Exacto. 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 A que uno no supiera qué va a responder porque si no sé quién va a ser Q y el Q va a aparecer de pronto por ahí. Pero no se usa para eso, se usa es para, yo sé que hay una librería para dibujar en su computador y entonces use la librería de dibujar en su computador y no tengo que mandarle el código de la librería que dibuja, ¿cierto? Como Entonces, los drivers. exactamente, exactamente. Entonces, para eso se usa, no es que se use para otras cosas. Ok. Bueno, muchachos, ¿ya están listos entonces? Ah, profe, qué pena, una pregunta más. Pregunte lo que quiera, David. Aquí tenemos todo el tiempo que quieran. Bueno, no, pues era de que, pues tengo la verdad como con Marcos, era como de la diferencia como así exacta entre un procedimiento y una función. La Ah, función es como azúcar sintáctico, me parece, sí, sí, sí. procedimiento. Entonces, ¿en dónde estaba esta cosa? Mm, eso. Entonces, eso está en el de hacia un lenguaje práctico. Entonces, tenemos solo 8, en principio tenemos solo 8 declaraciones. Y con eso tengo que hacer todo. Pero si yo tengo las funciones y cómo hago funciones, no, aquí podemos hacer funciones. Le voy a mostrar qué es una función. Entonces dice, una función no es más que un procedimiento, una función de n argumentos, no es más que un procedimiento de n más 1 argumentos. ¿Quién es el n más 1? En donde va a quedar la respuesta de la función. O sea, una función siempre devuelve algo, una expresión. Entonces yo lo voy a asociar a un procedimiento con un argumento nuevo que no existía y lo que hace es que en ese argumento deja el resultado de la expresión. O sea que hacen lo mismo que hacía, o sea, el cuerpo es el mismo, lo único que cambia es que el resultado lo pone en alguna parte. ¿En dónde? En esa variable, en ese argumento nuevo que me pasaron ahí. Eso es una función, entonces una función no es más que un procedimiento. Es decir, con el concepto de procedimiento puedo implementar el concepto de función. Y lo que digo es que es en el último argumento que yo mando del procedimiento es donde me queda el resultado. Entonces no necesito que me lo devuelvan, sino que le mando una variable donde él me lo va a poner. Juan Marcos. Profe, o sea que entonces, al menos en nuestro modelo declarativo, eso quiere decir que los procedimientos y funciones solo devuelven un valor. Ahora, ese valor puede No, ser, me no, imagino, los compuesto. procedimientos no Ok. devuelven nada. Ah, ok. Por eso me fallaba aquí cuando yo escribía X por X, porque él decía, no, pero un procedimiento no puede devolver nada, usted me está devolviendo algo. Asigna. Entonces, un procedimiento ejecuta, no devuelve nada, simplemente ejecuta, o ejecuta un skip, o ejecuta una asignación, o ejecuta, pero ejecuta, él no devuelve nada. Las funciones sí devuelven. Pero entonces, para poder devolver algo, necesito un parámetro extra, que es Se almacena. donde procedimentalmente él pone el resultado, o sea, él usa una asignación. O sea, él hace una cosa que no devuelve, sino que pone. Usted Ya, se interpreta como devolvió, porque usted después va a mirar qué quedó en R, y ya eso fue lo que me devolvió. ya. Entendí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Profe, ¿eso no evitaría que existieran las funciones anónimas? No, porque las funciones anónimas, lo anónimo de una función es su nombre. Entonces, fíjense que las funciones anónimas, o sea, por ejemplo, voy a hacer una función que devuelve x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, digo, no quiero que tenga nombre, entonces le pongo pesos aquí, eso significa que no tiene nombre. Pues esa es la manera de construir procedimientos.
pero como es una función, entonces tiene que tener un parámetro, digamos X, y dónde va a devolver el resultado, que aquí lo llamaron R, voy a llamarlo R. Entonces, ¿y qué hace esa función? No, digo que eleva X al cuadrado, entonces digo en R queda X por X. Esa es la función que eleva al cuadrado. Y está anónima. Le pruebo que está anónima, voy a hacer un llamado a esa función. Voy a coger esa función y voy a decirle, vea, coja este procedimiento que se comporta como función e invóquelo en 5 y muéstreme qué da. Después le pongo el browser aquí y voy a correr esa línea. 25. Y esta función no tiene nombre. O sea, es anónima. ¿Mm? Ponerle nombre, porque ponerle nombre no es más que decirle, declare f, o sea, f es una variable, y luego le digo, y en f ponga esto. Le voy a hacer un browser f, y ahora corro estas tres. ¿Sí? Entonces me dice, definir un procedimiento que se llama f. Y yo ya puedo usarlo. Ahora ya tiene nombre. Ahora puedo decirle browse f de 5. Ahora ya tiene nombre. Pero aquí arriba la usé sin nombre. ¿De acuerdo, Mateo? Entonces, fíjense, y Carlos González, vaya viendo bien la sintaxis que usamos, cómo llamamos, porque es importante que sea, que, digamos, que se acomode a este estilo de invocar, de llamar las funciones y todas las cosas. Bueno, Sí, ahí estoy también acá grabando parte de eso para después estudiarlo con más bueno. detenimiento. Juan Marcos tiene la mano levantada. Juan Marcos, Pronto se le olvidó bajarla. ¿y se fue o qué? Ay, no, qué pena, profe, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó bajarla, no, ya, listo, profe, aclarado. No, bueno. Bueno, entonces no sé si tienen otra preguntita, muchachos. Si ve que si salen preguntas, uno a veces piensa que no, pero uno va a empezar a hablar y aparecen las preguntas. Y esta charla es muy chévere porque, porque es la que permite resolver dudas. Los videos no son todo, pues las dudas salen de los videos. Y del tratar de repetir lo que hay en los videos y esas cosas. A mí no me hace falta. A mí no me hace falta. Como quieras. ¿Está haciendo mucho calor allá? No. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos a los quizzes? Pues sí, no hay de otra, ¿no? Ya toca. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de grabar.